Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. Las drogas ilegales han mutado y en el mercado cada vez aparecen nuevas mezclas y nuevos medicamentos que se usan con fines recreativos. ¿Ha disminuido la producción y el consumo de cocaína? ¿Estamos en riesgo de una pandemia de opioides como en Estados Unidos? ¿Qué drogas consumen los colombianos? ¿Qué es el TUSIBí y por qué debería preocuparnos? Para este capítulo hablamos con Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social, con Jorge Vaquero, investigador sobre conflicto armado y miembro del grupo de investigadores Redes de la ESAP. También hablamos con Candice Welch, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito para la región andina y el Cono Sur, y con el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada. Soy Roberto Pombo, bienvenidos a Mis Preguntas. ¿Ha intentado dejar de tomar café solo por un día? Yo lo hice y fue cuando tuve una revelación escalofriante. Soy un adicto. Lo digo en el sentido más literal y menos hiperbólico. Soy un adicto al café y quizás usted también lo sea. La modorra que se siente poco después de despertarse a lo largo de la mañana, justo hasta antes del primer sorbo de café, no es más que la abstinencia de cafeína que acumuló durante la noche. Ese primer pocillo de café, el primer sorbo, es tan especial no porque nos esté llenando de energía, sino porque está suprimiendo los efectos de la abstinencia. Uno va generando la adicción sin darse cuenta o, como en mi caso, con la excusa perfecta: soy periodista. Entonces han sido años en los que mi ritmo de trabajo me ha dado la excusa perfecta para tomarme 2 o 3 cafés en la mañana y otros 2 en la tarde. Después de varios años tomándome varias tazas al día, por fin comenzaron a pasarme factura. Comencé a sentir ansiedad y quedarme dormido se había comenzado a convertir en un problema. Después de leer el libro Tu mente bajo los efectos de las plantas del periodista científico Michael Pollan, decidí darme una pausa con el café. Pollan hace el mismo ejercicio, decide dejar de consumir cafeína para experimentar los efectos. ¿Han notado la neblina mental que se va con los primeros sorbos de café? Bueno, pues sin el café, esa neblina rara vez se va. Es triste darse cuenta de que el café, ese fruto con el que hemos construido una identidad como país, no da energía. El efecto de la cafeína es en realidad bloquear la adenosina, una sustancia química que produce el organismo y que al acumularse a lo largo del día le indica al cuerpo que es hora de dormir. Y es gracias a que la cafeína bloquea la adenosina que vivimos en el mundo en el que vivimos, es gracias al café que existe el capitalismo. No cambie de emisora, déjeme le cuento cómo esa pepita roja a la que el naturalista alemán Alexander von Humboldt llamaba sol concentrado cambió el mundo para siempre. Antes del siglo XVIII, antes de que en Occidente conociéramos el café, Europa tenía en el alcohol la bebida más popular y más segura, incluso que el agua. Pero con la llegada de esta bebida que los obligaba a hervir el agua, que los hacía pensar con claridad y los sacaba de la borrachera y del amodorramiento del alcohol, en Inglaterra los cafés reemplazaron a las tabernas y pubs como lugares de encuentro. Solo por traer un ejemplo, las primeras transacciones de la Bolsa de Valores de Londres tuvieron raíces en la Jonathan's Coffee House, un café en el que se reunían comerciantes y eruditos. La cafeína intensificó nuestra conciencia, nuestra capacidad de concentración y foco, nos permitió trabajar más allá del atardecer e incluso en la madrugada. Como dice Pollan, abro comillas, este hecho, más que cualquier otro, fue lo que hizo de la cafeína la droga perfecta, no solo para la era de la razón y la ilustración, sino también para el surgimiento del capitalismo. Cierro comillas. Sonará fuerte lo que voy a decir. Viendo todo el efecto que causa la cafeína en nuestra mente y todo lo que ha hecho en el mundo, no hay duda de que es una droga, la mía. Voy a usar una fuente que rara vez uso, el diccionario de la Real Academia Española, para definir lo que es una droga. Abro comillas. Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Cierro comillas. Nos metemos en camisa de 11 varas cuando le agregamos el adjetivo que lleva décadas junto a esa palabra y que nos ha metido literalmente en una guerra ilegal. Antes de que aparecieran Nixon, Reagan o la guerra contra las drogas, llevábamos milenios tomando estimulantes, depresores y narcóticos. Todavía lo hacemos. Los griegos acuñaron un término que se ajusta a la perfección, farmacón,
que hace referencia al mismo tiempo a una medicina o a un veneno. Todo depende del uso y de su dosis. Pienso, por ejemplo, en otras drogas que cambiaron el mundo. La marihuana y el LSD también influyeron en el pensamiento y en los movimientos antibelicistas durante la guerra de Vietnam y básicamente dieron origen a la prohibición y a la guerra contra las drogas. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. This will be a worldwide offensive. Han pasado 52 años desde este anuncio del expresidente estadounidense Richard Nixon, en el que declaró las drogas como el enemigo público número uno, y desde entonces Estados Unidos ha gastado algo así como $1 billón en esta guerra. Y solo en 2022 se gastaron 39.000 millones, según datos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, GAO por sus siglas en inglés. Hoy en día, la droga que tiene hundida a Estados Unidos en una nueva pandemia son los opiáceos. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, desde 1999, las sobredosis por opioides han pasado de matar a 2,9 personas por cada 100.000 a más de 21 por cada 100.000. Y los opioides sintéticos han pasado de causar 0,3 muertes por sobredosis por cada 100.000 personas a más de 17 por cada 100.000. El incremento es dramático. Una de estas drogas es la oxicodona, a la que se le conoce como la droga zombie, porque sus víctimas luego se comportan como los zombies de las películas. Muchas veces caminan dando tumbos, se encorvan en plena calle o se quedan inmóviles como hipnotizados. En parte, esta crisis comenzó con ese medicamento legal y aprobado por la Oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, por sus siglas en inglés. La oxicodona es un analgésico que se vende en los Estados Unidos solo por prescripción. Es un opioide que rápidamente se convirtió en una droga de abuso popular por sus efectos de euforia, muy similares a los de la heroína. Gracias a una campaña de mercadeo bastante agresiva de la farmacéutica Purdue Pharma, la empresa creadora y distribuidora de este medicamento, que consistió en sobornar a médicos con premios y viajes para que recetaran este analgésico diciendo que no generaba adicción, a pesar de que sabían que era altamente adictiva. Datos de la encuesta nacional de hogares acerca del abuso de drogas en Estados Unidos indican que cerca de 1 millón de residentes de los Estados Unidos de 12 años de edad o más usaron oxicodona con fines no médicos al menos una vez en la vida. Es una droga altamente adictiva. Uno de los estudios más creíbles sobre esta droga, citado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en su página web Crisis de sobredosis de opioides, es el artículo Tasas de uso indebido, abuso y adicción de opioides en el dolor crónico. Este estudio analizó las tasas de prevalencia promedio entre los pacientes en 38 estudios y encontró que el rango de uso problemático informado fue enorme, desde menos del 1% hasta más del 80%. Sin embargo, el estudio calculó tasas promedio de uso indebido entre 21 y 29% y tasas de adicción entre 8 y 12%. En este grupo de drogas legales que están causando una epidemia de adicción y consumo problemático, también está el fentanilo, la droga que mató a Michael Jackson, Whitney Houston o Prince. Las nuevas drogas sintéticas, químicas, pues parecen estar ganando el mercado. En el caso de los Estados Unidos, el fentanilo, que es prácticamente mortal, quizás la peor droga que se ha encontrado, está tomando niveles de pandemia. Les mata más de 100.000 personas al año. Voy a darle la razón a estas declaraciones del presidente Petro al diario El País. El fentanilo es una droga mortal. Es un problema que parece haberse salido de las manos a Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Abuso de Drogas, abro comillas, en la actualidad los opioides sintéticos, incluido el fentanilo, son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos. En 2017, el fentanilo fue parte del 59.8% de las muertes relacionadas con opioides, comparado con el 14,3% en 2010. Cierro comillas. Para dimensionar mejor el efecto de esta droga, es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Por suerte, en Colombia parece poco probable que esta epidemia llegue, a pesar de que varias noticias han alertado, algunas con más ansias de clic que con información cierta, de la llegada de este fármaco al mercado de drogas ilegales del país. No están así. En abril, en el marco del Festival de Música Stereo Picnic,
El proyecto Échele Cabeza, que se encarga de hacer análisis de calidad a sustancias en festivales y otros eventos, encontró por primera vez trazas de fentanilo en drogas como Tusi-B o Tusi. Más adelante les contaré de estas dos sustancias. Pero para el sociólogo y director de Acción Técnica Social, Julián Quintero, no hay motivos para entrar en pánico. Así que le pregunto, ¿hay riesgo de que en Colombia vivamos una epidemia de opiáceos como en Estados Unidos? Esto me dice. Yo creo que no hay riesgo, yo creo que ya por lo menos en oxicodona no hubo riesgo. ¿Por qué razón? Colombia tiene una tradición de consumo de opioides muy baja. En Colombia, digamos, hay una restricción fuerte sobre los medicamentos opioides en Colombia. No son fáciles de conseguir. Aquí en Colombia tú no consigues tan fácil tramadol, digamos, por ejemplo, o morfina. No es tan fácil. Colombia tiene una tradición de consumo de heroína de más o menos unos 20 años ya, porque Colombia ha sido un productor de heroína hace unos 30 años de exportación, hasta hace unos 15 años que México le quitó ese negocio al cartel de Cali, que era quien lo controlaba en Colombia, y frente a ese negocio pues se redujo mucho la exportación y se creó un mercado local. En Colombia, digamos, por ejemplo, no sucedió lo que sucedió en Estados Unidos, que fue todo el tema de la oxicodona, que claramente, digamos, la epidemia que está viviendo Estados Unidos solo se reduce en echarle la culpa al fentanilo y en hablar de las muertes, pero se les olvida decir que es una epidemia totalmente creada, digamos, como por diseñada, y que por la cual están respondiendo o han respondido ya las farmacéuticas y los médicos corruptos y la falta de control de las agencias norteamericanas, pero ante todo también esta cultura del consumo de la píldora mágica que tienen los norteamericanos. En Colombia no se produce fentanilo ni hay evidencia de que se consuma de manera directa como en Estados Unidos. La forma en la que se encuentra es de uso hospitalario y este es de baja concentración. Según datos de la Policía Nacional, entre el 2020 y el 2023, en Colombia se han incautado 1.956 dosis de este medicamento, casi todas en presentaciones farmacéuticas como ampolletas inyectables. Aunque en estas cuentas no se incluyen las 300 dosis que se incautaron, que fueron enviadas desde Soledad a Medellín el fin de semana pasado. Habrá que empezar a prestar más atención a este tema. El ministro Néstor Osuna señaló que no hay que preocuparse, pero de todas formas están atentos a este fenómeno, incluso de la mano del gobierno de Estados Unidos. El tráfico internacional de fentanilo no tiene una referencia específica en Colombia. Claro, si en Colombia hay consumo de fentanilo, pues en alguna parte lo tendrán que estar haciendo y de alguna forma se tendrá que estar comerciando. Pero digamos en la cadena internacional de tráfico de estupefacientes en materia de fentanilo, Colombia no aparece. Sin embargo, a lo que sí deberíamos prestarle atención, especialmente el gobierno, es a una droga sintética que está tomándose los mercados ilegales, el Tusi, Tusi-B, también conocida como cocaína rosada. El Tusi es un suplantador del 2C, Tusi por su pronunciación en inglés. El Tusi es una sustancia con efectos psicodélicos que se usaba como tratamiento terapéutico para cuadros de depresión y estrés. Pero con el tiempo, los traficantes empezaron a piratearla y mezclarla con otros componentes. Se volvió un cóctel de sustancias psicoactivas. Esta droga en polvo de color casi siempre rosado y que es altamente peligrosa por varios motivos. No es una molécula estable como el MDMA o éxtasis, el THC de la marihuana o el LSD, sino que es un cóctel de sustancias legales e ilegales como la ketamina, que es un sedante muchas veces de uso veterinario, la cafeína y otros ingredientes como edulcorantes, es decir, nunca una dosis es tan estable y homogénea como otra. En esta droga se han estado encontrando también trazas de medicamentos de alta dependencia, con contenido de opioides y medicamentos como benzodiazepinas, que mezcladas con alcohol pueden ser mortales. Pero especialmente debería prestarse atención al crecimiento de esta droga porque es de fabricación artesanal y casera. Según Julián Quintero, esto se está convirtiendo en un problema creciente, pues han aumentado los casos que llegan a las salas de urgencia de los hospitales y a los centros de atención de rehabilitación o de consumo problemático en el país. Pero lamentablemente, si por algo reconocen a Colombia en el mundo, es por ser los mayores productores de cocaína. Los datos de consumo interno son más bien escasos y en muchos casos poco confiables porque las encuestas no han logrado tener una periodicidad que permita medir en el tiempo.
Las mediciones más recientes son de hace 4 años. Una de ellas es la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, hecha por el DANE en 2019, que revela que el 2,1% de personas de 12 a 65 años informaron haber consumido alguna vez en su vida cocaína. La otra medición es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, hecho por el Ministerio de Justicia, en el que se encontró que 48,1% de quienes consumieron cocaína en el último año muestran signos de abuso o dependencia, es decir, más de 65,000 personas en el país. Y el 33% de la población estudiada considera que le sería fácil conseguir esta droga y la edad promedio de inicio del consumo de cocaína es aproximadamente a los 19 años. A pesar de no ser considerada una droga que genere una alta dependencia, este estudio también reveló que más de 65,000 personas están en condición de abuso o dependencia, es decir, algo así como un 0,28% de la población total del país y un 48,1% de los usuarios de cocaína en el último año. Si en la lista de sustancias más consumidas en Colombia incluimos las legales, como el alcohol, que es la primera, la cocaína ocupa el 7º lugar por debajo del tabaco, los cigarrillos electrónicos, la marihuana e incluso estimulantes y tranquilizantes sin prescripción. Sin embargo, otra cosa es la producción de cocaína, en donde los números son muy diferentes. Vamos a los datos. Según cifras de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, en 2021 Colombia tenía unas 234,000 hectáreas cultivadas y 972 toneladas métricas de cocaína producida, una reducción con respecto al año anterior, en el que se registraron 245,000 hectáreas y 994 respectivamente. Pero según esta oficina del gobierno estadounidense, sigue siendo una cifra bastante alta. Los números de hectáreas erradicadas y de producto incautado, en cambio, no parecen mejorar comparados con años anteriores. Según los datos del Ministerio de Justicia, en 2022 se erradicaron 68,893 hectáreas de cultivo de hoja de coca en Colombia. En 2021, el número fue de 103,257, mientras que en 2020 fueron 130,147 hectáreas. Hasta el 31 de mayo de este año, tan solo iban 4,510 hectáreas de coca erradicadas. De acuerdo con esta misma fuente, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo de 2023, se han desmantelado 2,249 laboratorios o infraestructura para producción de cocaína, mientras que en todo 2022 se desmantelaron 4,669 y el año anterior 5,528. Las incautaciones de clorhidrato de cocaína este año hasta el 31 de mayo han sido de 104,647 kilos, 104 toneladas, mientras que en 2022 fueron 352,740 kilos de clorhidrato de cocaína incautados. Sin duda, un retroceso. El cambio en la política de drogas es una de las banderas del actual gobierno y en esto ha tenido sombras y luces. El presidente Petro se ha empoderado de este discurso que ya el expresidente Santos había puesto sobre la mesa, el de acabar con la guerra contra las drogas, y por fortuna coincidió con un gobierno demócrata en Estados Unidos que hasta ahora parece apoyarlo en algunos aspectos. Por ejemplo, hace poco más de un mes, el gobierno de Joe Biden suspendió el monitoreo satelital de los cultivos de coca en Colombia, pero como decía, también tiene sus sombras. En marzo, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, puso en duda la estrategia de erradicación voluntaria y dijo, abro comillas, "Creemos que es muy difícil tener éxito si no hay presión frente a los cultivos, especialmente antes de que un programa de erradicación voluntaria esté funcionando", cierro comillas. Sin embargo, a pesar de su discurso, ya vimos que las cifras en la lucha contra la droga no le están ayudando. En el exterior, la política de lucha contra las drogas que propone el presidente Petro tiene varios amigos, pero en casa tiene varios enemigos. Uno de ellos, el fiscal general Francisco Barbosa, que recientemente declaró que la Fiscalía no va a apoyar la política nacional de drogas del presidente. El gobierno dijo que este mes de agosto se conocería su política de drogas y para el momento en el que grabo este programa solo se conocen unos adelantos. Según conoció el diario El Espectador en un borrador de ese documento, el eje central del documento mismo es el medio ambiente y plantea acciones de prevención, mitigación y remediación de áreas de especial importancia ambiental, como promover la bioeconomía, restaurar los daños causados por los cultivos de coca y por los laboratorios de pasta base y la participación de la comunidad. Con este panorama, ¿cuáles son los retos del gobierno nacional en su política de drogas? Le pregunto al investigador Jorge Andrés Vaquero.
Son 3 retos los que implica esta nueva política antidrogas. 1. Dejar de perseguir a cultivadores de hoja de coca y consumidores de cocaína. Esto implica cambios grandísimos en términos jurídicos, legislativos, decretos, normas. Y el problema ahí es que esto va a demorar varios meses o hasta años. Entonces, con la estructura que actualmente hay que trabajar y eso no va a ser nada fácil. 2. Transformar los territorios cultivados con hoja de coca y productores de cocaína. Esto implica construir vías, acueductos, sustitución de cultivos, coordinación de la SAE, el DNP, los ministerios de Justicia, Defensa, Agricultura. Y a juzgar por el discurso del 20 de julio del presidente de la República, en este primer año de gobierno no hay mucho que mostrar en este tema. No hay indicadores de éxito, no hay logros, no sabemos qué pasó con los PENIS. Que más allá de cumplir con el indicador, debe sintetizarse si el territorio cambió su vocación agrícola de coca hacia otro producto y cuál es el desarrollo local de sus territorios. Y el tercer reto es que se deben combatir las organizaciones multicrimen relacionadas con la cocaína y el narcotráfico. Pero la Paz Total tiene empantanado hasta ahora este tema. Pero como si todo este panorama no fuera suficientemente enredado, desde hace aproximadamente un año está pasando algo que parece insólito. El sector cocalero está en crisis. Sí, me oyó bien. Hay 400.000 familias que dependen de esta economía en departamentos como Nariño, Putumayo y Norte de Santander, entre otros, y la están pasando muy mal. De acuerdo con la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés, el precio del kilo de hoja de coca en Colombia era de $1,3 en mayo de 2022 y en mayo de este año se cotizaba en poco más de $0,5, una reducción del 60%. Según una investigación del diario El Espectador en el Cauca, hace un año el kilo de pasta base costaba 3.400.000 pesos y ahora cayó un 30% y se paga en 2.400.000 pesos el kilo. Adam Isaacson, director de Seguridad y Defensa de WOLA, le dijo a France 24 que este descenso del precio tiene varios motivos, aunque casi todos tienen que ver, como casi todo en el mundo, con un tema de mercado, oferta y demanda. Y siguiendo con las reglas del mercado, de las que pocas cosas escapan, la competencia es parte primordial en esta crisis. Según Isaacson, se han detectado y destruido laboratorios de cocaína en países como Guatemala, Honduras y en el sur de México, y estos lugares pueden enviar su mercancía más fácil a Estados Unidos, y Perú y Bolivia han ganado terreno en el mercado del sur del continente. Según Isaacson, la cocaína dejó de ser la principal droga consumida en Estados Unidos y le dijo al medio francés que, abro comillas, cuando se piensa realmente en la crisis del uso de drogas o el abuso de estas, no se piensa en cocaína. Hay una cifra récord de sobredosis por fentanilo, heroína, opioides y metanfetaminas. La cocaína no entra casi en esta historia. Cierro comillas. Algo similar aseguró el presidente Petro en su discurso de instalación del Congreso el 20 de julio. La geografía del mercado de las drogas varió porque el consumo en los Estados Unidos cambió de estructura, de mal en peor. De la cocaína pasó al fentanilo. La cocaína mataba a 3.000 norteamericanos por sobredosis anualmente. El fentanilo está matando 100.000. Esta crisis tiene muchos motivos. Según la publicación Economías de los conflictos armados en Colombia de Indepaz, uno de los causantes es, abro comillas, la dinámica de los grupos armados ilegales, puntualmente por la agudización de disputas por el control territorial y los ajustes en las regulaciones del mercado que han generado inseguridad para los compradores de pasta base y cocaína. Cierro comillas. Según Felipe Tascón, director de sustitución de cultivos de uso ilícito en el gobierno nacional, después de la desmovilización de las FARC, llegaron al país grupos armados mexicanos que se instalaron cerca de los enclaves de producción cocalera y promovieron la producción pagando altos precios, hasta 4 millones de pesos por kilo de pasta base, y esto causa sobreoferta por el incremento de cultivos de hoja de coca entre 2018 y 2021. Y como bien lo dicta la regla, a mayor oferta, menor demanda. La inflación también afecta a la economía ilegal. El incremento del precio de la gasolina y de otros insumos como pesticidas para los cultivos y para elaborar la pasta de coca han hecho que salga más caro fabricarla. Economía básica. Le pido a Candice Welch, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito para la región andina y el Cono Sur, que me explique mejor cómo afecta o influye la crisis de los cocaleros en el país a la lucha contra las drogas. Esto me dice.
Desde UNODC podemos ver que durante el año pasado hubo cambios en los mercados de cocaína en diferentes zonas del país, pero en la actualidad no hay evidencia que indique una desaceleración en la producción y tráfico de cocaína en Colombia. El segundo punto, que es muy importante, es que el modelo de negocio del narcotráfico está cambiando de un modelo que protegía al cultivador y garantizaba su participación sin tener en cuenta su volumen de producción a un modelo que prioriza la cantidad y la calidad del producto para maximizar las ganancias de los narcotraficantes. Además, estos grupos no están solamente involucrados en el tráfico de cocaína. Ahora están listos a hacer toda actividad ilegal que tienen ganancias, como la minería ilícita, la deforestación o la trata de personas. Debido a todo esto, es aún más importante que nunca que buscamos soluciones sostenibles con programas de desarrollo alternativo para dar un futuro más seguro y próspero a las comunidades vulnerables afectadas por los cultivos. Mientras tanto, parece que la regulación de otras drogas, como la marihuana, está cada vez más embolatada. A pesar de ser la tercera sustancia más consumida después del alcohol y el tabaco, parece que no estamos listos para dar ese paso. Mientras el mundo mira hacia el futuro en el que la producción de esta droga se legalice y se puedan evitar daños de salud pública regulándola, hace solo unos meses, en el último debate del Senado, se hundió por falta de votos el más reciente intento por hacerlo en Colombia. Otra vez se quemó el pan en la puerta del horno, o mejor dicho, el proceso quedó de un cacho. ¿Qué se requiere para que el Congreso apruebe el uso adulto de la marihuana en el país? Le pregunto al representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada. Esto me dice. Bueno, como primera medida para que se logre sacar del Congreso de la República el acto legislativo de regulación del cannabis, vamos a necesitar que las mesas directivas no le hagan conejo al proyecto. Hoy, tanto en la Comisión Primera del Senado como en la propia plenaria del Senado, hay 2 congresistas que votaron en contra del proyecto. Nosotros lo único que les pedimos a ellos son las garantías democráticas para que se pueda discutir en los tiempos que corresponde. Luego, después de eso, creemos que tenemos un texto que puede ser concertado con algunas de las fuerzas que se opusieron la legislatura pasada y que podrían estar con nosotros, como por ejemplo los 6 senadores de Cambio Radical. Y por otra parte, necesitamos la permanencia de las bancadas de gobierno y de la bancada del Partido Liberal durante las sesiones, justamente para alcanzar las mayorías que se requieren, en especial en la segunda vuelta. Algo de suerte también vamos a necesitar en ese sentido. El panorama aún no es claro. Ojalá algún día la cocaína pase de moda y ya no valga nada. A ver si se llevan el problema de drogas para otro lado. Ojalá regulen el mercado de marihuana, a ver si nos montamos por primera vez en un boom económico en el que podamos ser fuertes. Ojalá que nuestra guerra se vaya quedando sin ese combustible perverso de las drogas y ojalá que campesinos obligados a vivir de esos mercados ilegales tengan el apoyo suficiente para migrar a otra clase de sustentos. Lo sé, pienso con el deseo. Por ahora, yo sigo aferrado al café, mi droga legal, a mis 5 dosis diarias. Es una fortuna que también seamos uno de los mayores exportadores de esta sustancia que cambió el mundo para siempre. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 47 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Carlos Bernal.